Buenas noches con todos. Qué gusto verlos nuevamente, como cada martes a las 8 de la noche aquí en esta plataforma Zoom para seguir aprendiendo del Evangelio según San Mateo, esta vez continuando con el capítulo 16. Eh, Quería decirles que demos gracias a Dios cada noche que nos congregamos también, porque Él nos llama, allana nuestros caminos, como les escribo ahí en el chat, para poder estar aquí y poder aprender, y nos instruye a través de Manuel Pablo y así poder reconocer su voz. No tengamos duda y podamos escucharlo, porque Él habla todos los días. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ponernos en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo. Vamos a celebrar Pentecostés muy pronto, ya también cerquita, y que sea Él que guíe esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Entonces, ¿alguien desea hacer la oración para empezar la clase? Si no, lo hago yo. ¿Ok? Bendito seas, Señor. Perdón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar, como dice Katia, con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. La buena noticia según Mateo, ¿no? Y les recuerdo, siempre en la repetición aprendemos y se nos graba, ¿no? Entonces, no decimos el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio es de Jesús. No, espero que eso esté recontra claro, pero miren, siempre fastidiando y siempre subrayando. Es el Evangelio, la buena noticia de Jesús según Mateo. Y les recuerdo brevemente, a ver si me ayudan. Mateo es uno de los 4 autores inspirados que hablan de la buena noticia de Jesús y que nuestra iglesia reconoce en el canon de la Biblia. Entonces, esta buena noticia de Jesús la tenemos de otras 3 fuentes. Primero, Marcos, segundo, el mismo Mateo, tercero, Lucas, y cuarto, Juan. ¿Ok? Entonces, en este esfuerzo ya de varias y varias semanas, nos hemos abocado a ver el testimonio de Mateo. ¿Cómo nos cuenta Mateo? ¿Y qué nos dice de esta buena noticia de Jesús? Mateo tiene una mirada particular, como también la va a tener Marcos, Lucas y Juan. En el caso de Mateo, brevísimamente nada más les recuerdo, ¿qué se propone Mateo? Y lo que se propone, hermanos, hermanas, está en función de a quién se dirige, a qué público se dirige. Y sabemos que Mateo se dirige predominantemente a un grupo de judíos convertidos en seguidores de Jesús en la zona de Antioquía de Siria, aproximadamente en el año 70. Si Jesús murió alrededor del año 30, un poquito más, Mateo está escribiendo esto 40 años después. Lo dirige a judíos.
no a cualquier público, pero tampoco exclusivamente, ¿no? Entonces, él tiene en mente a los judíos. Judíos, pero no tampoco cualquier judío, sino judíos que se han convertido en seguidores de Jesús. Y no en cualquier parte. Él le habla a la comunidad de Antioquía de Siria. Son elementos bien interesantes que luego cuando lo comparemos, que es inevitable hacerlo, con el testimonio de Marcos o el de Lucas o el de Juan, podemos encontrar un montón de similitudes, pero también algunas diferencias. Y uno dice, ¿por qué es diferente? Y hoy día vamos a tener oportunidad de ver una pequeña diferencia de Mateo con Marcos, por ejemplo. Marcos, que ya lo estudiamos, ¿se acuerdan que dijimos es el primero de los 4 en haber sido escrito? El testimonio de Marcos es el primero en haber sido escrito. Perdón, dije mal hace un momento. Marcos escribe alrededor del año 70. Mateo escribe alrededor del año 80. Me corrijo. O sea, si Jesús murió por el 30, son 50 años después esta puesta en escrito de Mateo. Y vamos a ver, como les digo, algunas diferencias que ya se van notando, pero les pido que estemos más moscas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Mateo, siendo que se dirige a judíos convertidos? Algo muy especial y muy particular. ¿Recuerdan, hermanos? Es el mensaje de que Jesús es el cumplimiento de la promesa, pero que no suene como palabras en el aire. Es algo bien concreto. Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios Padre le hizo al pueblo de Israel durante toda su revelación, en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Desde el padre Abraham hasta Juan el Bautista, el último profeta, ¿no? Entonces, tenemos casi 2000 años de antecedente. 2000 años en que el Señor, Dios Padre, se ha venido revelando, dando a conocer al ser humano. Y Mateo se va a poner como gran objetivo implícito demostrar que ese Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios Padre ha venido haciendo durante todo este tiempo. Y por eso su énfasis en una serie de detalles. Bueno, ahora vamos a ver uno. Pero les digo, esas cositas hay que tenerlo siempre en mente, para que no se nos pasen como que las cosas grandes sin que nos demos cuenta, ¿no? A ver, esto lo hago como un recordar y nada más, porque lo hemos visto con todo detalle en una reunión específica. Igual, si ustedes quieren que aclare, me dicen y yo encantado, por favor. Miren, entonces, empezamos aquí, Mateo 16, versículo 13, que es donde nos quedamos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El que tiene más cercanía al texto del Evangelio, al toque reconoce que esas palabras, esa exclamación, la hace Pedro. Pero vamos a ver en detalle la circunstancia. A ver, por favor, si alguno de los hermanos puede leer. Yo leo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista,
otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Gracias, Tita. Miren qué lindo, lindo lo que ha ido nuestra hermana Tita. Esta perícopa que tiene como que un doble contenido, ¿no? Veamos la primera parte, el párrafo primero. Esta escena, los que hemos estudiado el Evangelio según Marcos, la recordamos perfectamente porque es como, y aquí nos empieza a pasar. Uno dice, oye, esto yo lo he leído antes. Y como no fijamos bien la memoria, es como que de repente alguno incluso dice, ¿eso ya lo dijo Mateo antes? No, eso lo escribe recién Mateo. Pero los que hemos leído atentamente el Evangelio según Marcos, recordamos esto. Porque se da un pasaje no igual, pero muy parecido. En Cesarea de Filipo, están de camino entre Galilea y Jerusalén. Y Jesús le pregunta a sus discípulos lo que está ahí clarísimo, ¿no? ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Esa pregunta, ¿se acuerdan? Está en Marcos, igualita. Claro, dependiendo de la traducción de la Biblia, las palabras podrían ser un poquito diferentes, pero es solamente efecto de traducción. En el original griego es una y solamente una forma de decirlo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Le pregunta Jesús a los discípulos. Ellos le responden. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y acá viene una repregunta de Jesús que es extraordinaria. Porque, y sobre eso, ¿y ustedes quién dicen que soy? Una súper pregunta, ¿no? Y Pedro toma la palabra. Como que Pedro siempre dando un paso adelante. Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Los hermanos, hasta ahí. Un ejercicio chiquito de memoria. Esto ya lo contó Marcos, pero acá hay una diferencia. ¿Quién se acuerda? ¿Quién la nota? Entre este pasaje, en el relato de Marcos y en el relato de Mateo, es más o menos 10 años posterior. Manolo, en Marcos, también Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, pero hasta ahí nomás. Es muy pequeñita la respuesta de Simón. Y en Mateo dice el Hijo de Dios vivo, ¿no? Se Excelente, manifiesta la frase continua, ¿no? El Hijo excelente, de Dios Tita. vivo. Excelente, Tita, excelente y bien contestado. Miren qué bueno.
Y qué valioso hacer el esfuerzo de memoria, y qué valioso hacer una lectura atenta, ¿no? Les decía yo antes, les recordaba quién es Mateo, y miren, dentro de un escenario igual, ¿cómo encontramos una diferencia? En la relación de Marcos, como responde bien, perfectamente bien Tita, Marcos escribe, perdón, que Simón Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías. Pero en este testimonio, que es el de Mateo, la respuesta se amplía. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Otra diferencia es que Mateo es la única que utiliza la palabra iglesia. No, pero no estamos en eso, pues. No seas malo. Perdón. No, esta vez no hemos llegado a la iglesia. Estamos de a poco yendo en una forma, trato de ser didáctico. Para los que no saben esto, el que sabe ya le parece aburrido, pero supongo que algunos hermanos van descubriendo esto. Acá no habla de iglesia todavía. Manolo, pero En este punto, no sé, quisieran comentar, por favor, la diferencia entre una respuesta y la otra. Tú eres el Mesías y tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Manolo, pero Marcos, la diferencia también debe residir en el público, el cual escucha a estos dos, o a quien va dirigido estos comentarios del Evangelio, porque en el primer caso de Marcos, porque Marcos en el primer estaba dirigido a un tipo de público diferente, eran los paganos de Roma. Sí. Y Simón Pedro estaba dirigido a los judíos convertidos. Entonces, lo que uno entendía, los judíos convertidos entendían, porque aparte tenían la base de ser judíos, no lo entendían los otros, porque los otros eran paganos. Ya. Por eso es que hasta la explicación era corta, y era Cristo, y Cristo también está basado en el lenguaje griego de la época, ¿o estoy mal? Claro, Cristo significa Mesías o ungido. Recuerden eso, por favor, eso no puede ser nunca olvidado por nosotros, ¿no? Cristo es un calificativo. El nombre del personaje de Dios encarnado es Jesús. Y a Jesús se le pone el adjetivo calificativo. Jesús, el ungido. En hebreo, Jesús el Mesías. En griego, Jesús el Cristo. Es lo mismo. Entonces, cuando dice tú eres el Mesías, en griego tú eres el Cristo, y en el castellano tú eres el ungido. Está bien. Ahora, Tita nos dice, claro, hay un público diferente. Pero a ver, analicemos eso un poquito más, Tita. Porque, como bien has recordado, Marcos se dirige a un público de paganos convertidos de origen romano. Entonces, por ahí dices tú, a ellos no les dice, no habla de hijo de Dios. ¿No? ¿Cierto? Sí, Manolo, lógico, es que no entendía. Al pagano no le íbamos a hablar del Hijo de Dios vivo. Pero mira, te la pongo difícil. Porque más bien, el concepto de hijo de Dios, para quien tiene significado es para el pagano, no para el judío. Mira, te la pongo difícil. Tienes razón, porque para el judío Dios no podía tener hijos. Claro, Dios es uno y no tiene hijo. Para el pagano, ¿quién era el hijo de Dios por excelencia? El César, el emperador, que le decían el divino. ¿No? Entonces, más bien para el pagano, la categoría hijo de Dios significaba
para el judío no significaba nada. O sea, mira, gracias por traer el tema, pero como repito, se las pongo difícil, ¿no? Aunque significaba algo completamente distinto, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Augusto? A ver, ayúdanos. En el sentido que para los paganos el Hijo de Dios, si escuchaban el Hijo de Dios, o bien pensarían del César, o incluso los griegos podían pensar que era, digamos, un ser mítico, ¿no? Que era una especie de Hércules, una especie de semidios, ¿no? O sea, algo completamente distinto a lo que eh, viene a ser Jesús, ¿no? De repente, Pero, para evitar ese tipo de confusiones, no fue mencionado. claro, de acuerdo, pero ¿qué significa hijo de Dios? Tú eres un judío de la época, estás ahí parado y alguien te explica esto. Y te digo, ¿tú entiendes algo? Y la respuesta es no, no significa nada. No significa nada. Para un judío, hoy, claro, han pasado 20 siglos y por ahí se agarran y te discuten y se dan media vuelta y se van, ¿no? ¿Qué hablas, oye? ¿Qué hablas? No entiendes nada. Tú dices que Dios tiene un hijo. Desde ahí nomás ya nos cerramos la puerta para el entendimiento con el judío. Dios no tiene hijos, ¿no? Entonces afirmar que Jesús es hijo de Dios, te cerró la puerta. No hay diálogo posible. Así de grave es el tema. Y entonces queda el punto, ¿no? Y entonces, ¿por qué en su redacción, este autor inspirado, 10 años después que Marcos, le añade, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo? Y repito, en su momento, para ese público en Antioquía de Siria, no significaba nada. Para nosotros hoy significa un montón. Hemos desarrollado toda una teología trinitaria, ¿no? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y etcétera. Y lo entendemos y se procesa. Y sirve mucho. Pero para los receptores originales, y lo dejo ahí, ¿no? Es un tema como para pensar. Como hay varios en la Biblia en general. Bueno, y vamos al segundo párrafo y les doy la palabra, pero para lo que quieran, yo, para ir avanzando, ¿no? Entonces dice, tú eres Pedro, y sobre esta tierra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves de los cielos, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos, te daré las llaves del reino de Dios. Y le añade, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y termina diciendo Jesús una orden severa de que no digan nada a nadie de que él era el Mesías. Y esto tiene un parecido con varias cositas que hemos ido leyendo, ¿no? Cuando Jesús expulsa al demonio o cura a la persona que tiene una grave limitación, también le decía, no digas nada. Ve, estás curado. Ve y no digas nada. Y en este momento usa lo mismo. A sus discípulos, vayan, pero no hablen nada de esto. Entonces, sobre eso, a ver algunos comentarios, por favor. Sobre Pedro como la piedra y el no decir nada. Sobre el atar y desatar. Miren, un montón de temas en esta perícopa. Ahora sí, libremente, ¿no? Sí, libremente. Antes los limité al tema puntual del Mesías, Hijo de Dios, pero ahora no. Denle. Manolo, pero en realidad Jesús al- al limitar y que no cuenten los apóstoles sobre ello, es que todavía no tenían
total formación para saber entenderlo, porque todo va de menos a más, ¿no? Todo el aprendizaje de los apóstoles va de menos a más, y el Señor lo entiende así, ¿no? Qué lindo. Ellos esperaban desde hace cuánto, los judíos esperaban el Salvador, y la idea que tenían ellos del Salvador era que no solamente los venía a salvar en la parte espiritual, en algunos casos, sino los venía a salvar del Imperio Romano, de los que los tenían avasallados. Entonces se podía malinterpretar. Entonces no era el momento, porque todavía les faltaba interpretar mejor las cosas, que con el Espíritu Santo, cuando llegue el Espíritu Santo, pues les da la claridad y les abre la mente, y ellos pueden entenderlo. Ujú. Bien, Tita, bien dicho otra vez. Muchas gracias, ayudas un montón. ¿Alguien más que quiera complementar en esa línea? Porque Tita está yendo bien. O sea, por ahí está la respuesta, ¿no? O sea, ¿a qué Mesías esperan los oyentes de Mateo? ¿A qué Mesías esperan? ¿Al Mesías que nosotros tenemos en mente? ¿O a un libertador? A un libertador como lo fue Moisés. Moisés, ¿recuerdan la gesta de Moisés? Moisés llega al pueblo de Israel, que todavía ni siquiera era pueblo de Israel, ¿no? Llega a estas tribus hebreas que están cautivas en Egipto. Y finalmente lo que consigue es liberarlas del yugo egipcio. Y ese es un Mesías. Y David es otro Mesías que los posiciona en la tierra de Israel, en la tierra prometida, que se vale de la espada, que lucha contra otras fuerzas, las somete y instala a las 12 tribus en la tierra prometida. David es un Mesías. Y durante el reinado de David no hubo ningún gobernante extranjero sobre Israel. Israel tenía un rey que era David, pero era autónomo, ¿no? En el sentido de que no habían potencias extranjeras sobre él. No eran colonia de nadie ni vasallos de nadie. Entonces, el pueblo de Israel avanza en el sentido de tener y esperar un Mesías como lo fue Moisés o como lo fue David. Tanto así que se va a decir Jesús, hijo de David, ¿no? Jesús Mesías, Jesús hijo de David. Entonces, ¿qué Mesías esperan? ¿Un Mesías de libertad física, política? ¿O es un Mesías espiritual, como lo entendemos nosotros hoy, ¿no? Es un punto bien interesante, Tita. A ver, ¿alguien más? No sé. Creo que vi la mano de, a ver, Augusto. Augusto. Ujú. Sí, bueno, sobre el punto que están tratando ahorita, sí, efectivamente, en ese momento probablemente Jesús no quería que supieran que era el Mesías, porque simplemente yo creo que no era el momento, ¿no? Si lo proclamaban Mesías en ese preciso momento, probablemente lo hubieran matado antes de tiempo, ¿no? Jesús tenía su momento en que debía ser proclamado y la entrada triunfal como Mesías en Jerusalén, y a partir de ese momento lo matarían rápidamente, ¿no? Pero yo me quería centrar aquí en la parte, en esta parte donde se le da a Pedro las llaves del reino, ¿no? Tan importante para el oficio petrino, ¿no? Para el tema del Papa, ¿no? Donde le dice Simón Barjona, no, bueno, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, ¿no? O sea, no te lo reveló los hombres, sino un Padre que esté en el cielo. Y le dice
pero bueno, aquí dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, ¿no? En otras Biblias se lee el poder del infierno, pero una traducción más cercana sería, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me sorprende esta traducción porque es mucho, cambia bastante el sentido, ¿no? Aquí si dices el poder del infierno no prevalecerá contra ella, es como si el infierno fuera a caer sobre la iglesia y no podrá. Sí, bien, pero aquí si el poder del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que la iglesia es la que, cuando sitiaban una ciudad, tumbaban la puerta. Es la iglesia la que va a ir al reino, en este mundo que tiene el príncipe del mundo, y la iglesia es la que va a tumbar esas puertas que tiene él. Y la iglesia es la que va a transformarle el mundo, ¿no? Le cambia completamente. Por eso esas las traducciones no son a veces tan exactas y no llevan al mensaje completo, ¿no? Y luego en esta parte, yo te daré las llaves del reino de los cielos, evoca Isaías 22, del 15 al 25, ¿no? Donde tenemos que dice, en tus hombros pondré la llave de la casa de David, nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre, y será como un trono de honor para la familia de su padre. Es decir, las llaves del primer ministro son dadas, ¿no? El que actúa como primer ministro es Pedro. Le está dando efectivamente el rol cuando ya Cristo se vaya para que él sea el primer ministro, su primer ministro en este mundo, ¿no? Y en eso se basa el oficio petrino, en eso se basa la autoridad que tiene el Papa sobre los demás apóstoles, sobre los demás obispos en este caso. Perfecto, sí. De ahí viene. Excelente, Augusto, muchas gracias, ¿no? Manuel Pablo, no entendí algo. ¿Me lo puedes explicar? A ¿Qué ver, a dijo ver. Augusto? La parte que dice que la iglesia es la que va, y cuando dijo que la otra traducción es las puertas del Hades, esa partecita no la entendí bien. O sea, ¿cómo es que la iglesia es la que va a sentar? No, no entendí. Los que Hades es el concepto de infierno, Ujú, ¿no? El concepto de infierno para ellos. El ya, Hades, pero, el lugar ya, donde van pero los muertos. él dice que hay que verlo de otra forma, que la iglesia aquí es la que va a sentar, como dio el ejemplo, ¿no, Augusto? De que cuando se sitúa una ciudad, Sí, bueno, la traducción que tengo yo es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la que va a ir, o sea, no es que la iglesia se va a defender del ataque tanto, es que la que va a ir y va a tratar de tumbar las puertas de ese reino del mundo, va a ser la iglesia. Ella es la iglesia es la que va a realmente establecer el reino de Dios en el mundo, no al contrario. La que va a terminar ganando es la iglesia. Uh-huh. Katia, ¿cómo te queda la explicación? verás que no la veía, sí estoy todavía pensando. Acá lo que me doy cuenta también es que dice feliz de ti Simón, ¿no? Pero después le dice Pedro. Ahí es donde dice que ya le cambia el nombre, ¿no? Pedro, claro. Y ahí dice como tú serás la piedra, porque hay algunos que escucho que dicen, no, no, ahí no se está refiriendo a Pedro como piedra. Y ahí es donde también viene una confusión, ¿no? Nosotros sí decimos que ahí se está refiriendo, Pedro es la piedra de donde está cimentando la iglesia, porque a él está dando el, como dice la tradición apostólica, ¿no? Ya el Papa viene de aquí, como ha explicado Augusto también, ¿no? Pero Claro. nuestros hermanos separados no dicen eso, ¿no? No, interpretan diferente, ¿no? Claro. Para nosotros católicos, esto, en esta perícopa de Mateo, está la indicación de Jesús de que es sobre la cabeza de Pedro, sobre quien él descansa y la iglesia descansa. Y luego los sucesores de Pedro, ¿no? Los papas. Sí. Claro, lo que pasa es que ellos dicen que cuando dice sobre esta piedra, está hablando de él, de Jesús, ¿no? Y bueno, hacen todos sus... No, no, es que Pedro si lo lees en latín, Pietro, Ahí está. Ahí. ¿no? Y Ujú. piedra, Pietra. No, entonces sobre Pietro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso el nombre Pedro, ¿no? Ok.
Augusto. Sí, pero también hay que recordar que en arameo pues es Chefas, y no hay, y le dijo, y tú eres Chefas, y sobre esta Chefas, o sea, era la misma palabra en arameo, ¿no? Ellos hablaban en arameo originalmente, no es que hablaban en griego. Ya después se traduce al griego, y si bien se usa una palabra, no le vas a poner en femenino, no le vas a decir, tú eres, como decimos en español, tú eres piedra, entonces te voy a llamar piedra. No, Pedro es el nombre masculino porque era hombre, ¿no? Por eso la confusión que a veces tienen los hermanos separados, toman el griego, pero hay que recordar que siempre en arameo fue como hablaban originalmente. Claro, está bien Augusto, pero el arameo es el idioma en que hablan Jesús y sus discípulos, pero el griego es el idioma que usa Mateo para escribir. O sea, eso no está traducido del arameo, cuidado. Lo O digo si para que solo me nadie... refiero que la palabra era la misma en arameo, sino que No, cuando lo claro, traducen al griego sí, cambia por claro, el género. claro, pero es piedra, ¿no? Es piedra, el mismo concepto, sí, está muy bien. Guillermo. Sí, gracias, Katia. Cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos en este relato de Mateo, dice Simón, llamado Pedro. O sea, desde ahí ya lo identifica como Pedro. Quiere decir que su nombre era Simón, ¿no? O según el idioma Cefas. Sí, Pero lo conocían por Pedro, ¿por qué dice Mateo, Simón, coma, llamado Pedro, coma? O sea, es una aclaración. claro, es exacto. Y es un poco lo que notamos cuando leemos la Biblia del Antiguo Testamento de atrás para adelante, ¿no? Y es que el Señor le cambia el nombre a ciertas personas que le interesan especialmente. Abraham, Abraham. Por ejemplo, Jacob, Israel. Tenemos varios casos. Saulo, Pablo. Hay varios. Y dentro de ellos también Simón, Pedro. Es como que tienen el nombre original y el nombre griego, ¿no? Pero más que eso, es el rebautizo que hace Jesús. Jesús lo toma a su servicio y le da él un nombre. En el sentido desde la creación. Cuando el Señor, Dios Padre, creador del universo y de los seres vivos, le encarga al hombre, varón y mujer, y les dice, a ustedes le doy la potestad de ponerle nombre a todo lo creado. Y nosotros le ponemos nombre. Pero cuando el Señor viene a actuar, Él le pone nombre, ¿no? Simón, te llamas Pedro. Saulo, eres Pablo. Abraham, eres Abraham. Sarai, eres Sara. Jacob, eres Israel, ¿no? Les digo, varios casos. Y sobre todo con los personajes más importantes. Manolo, una preguntita. En las últimas líneas de esta lectura, el poder que le da el Señor tanto a Pedro y que ahora en la actualidad nosotros también lo entendemos que es al Santo Padre y a los obispos, también se extiende a los sacerdotes. Y si se extiende a los sacerdotes, estaríamos hablando que le está dando poder para el perdón de los pecados, ¿no? Claro El que perdón sí. de los pecados, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿no? Ese es el poder que tiene el sacerdote de darte la absolución del pecado, ¿no? Porque el Señor no viene del sacerdote, el poder viene del Señor. Exactamente. A ver, ¿estoy bien? Está perfecto, Tita. Y por eso el acto simbólico del sacerdote que cuando va a ejercer el sacramento de la confesión, se pone esa tirita, ¿se acuerdan el nombre? Eso que se pone sobre el cuello. Estola. Estola. Ese es un símbolo.
en ese momento el sacerdote se reviste con esa facultad que el Señor, que Dios le entrega a Pedro, a los obispos y por delegación a los sacerdotes mismos, para que aten y desaten, ¿no? Entonces, por eso les decía, esta perícopa sencilla es llena de cosas. Y la última comentó Augusto, ¿no? Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran nada a nadie. ¿Acerca de qué? Acerca de que él era el Mesías. Y es, como dijo bien nuestro hermano, es que, como diríamos, adelantando al cuarto evangelio, Juan va a decir ya con palabras mucho más propias y elegantes, es que no ha llegado su hora, ¿no? Lo mencionó Katia, lo mencionó Augusto. Pero usando palabras de Juan, que creo que son las que mejor grafican esto, es que todavía no ha llegado la hora de Jesús. Y por eso les pide, no digan a nadie esto. Entonces, miren, repito un par de parrafitos inocentes, llenos de cosas. Bueno, ¿alguien más? No sé, Katia, ¿o avanzamos? Nadie. Ya, Voy a avanzamos. hacer una preguntita. Claro, claro, No adelante. sé si me desvío del tema. Acá dice, ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y escucho a algunos que acá se sientan, bueno, nosotros no, los católicos no, que aquí están hablando como de reencarnación. Pero también mi preguntita es esta. Elías es el que fue llevado, ¿no? En un Fue llevado al arrebatamiento. cielo en un carro de fuego, sí. ¿Qué es eso de arrebatar? Porque se supone que se ha ido en cuerpo y alma, o como Y de por eso es Elías. que no, claro, eso es un poco en la mitología judía, y por eso es que ellos esperan un retorno de Elías. O sea, si se fue, el cielo se lo llevó en un carro de fuego, entonces va a regresar. Y ven a un Jesús y dicen, como también lo ven en Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, quién es este? Es Elías que ha regresado. Y de Jesús, ¿es Juan el Bautista que le habían cortado la cabeza? ¿O es Elías? ¿O es Jeremías el profeta sufriente? Porque de verdad que de los 15 profetas, entre mayores y menores, el que más se asemeja por la vida intensamente sufrida a Jesús es Jeremías. Jeremías se parece más. Las experiencias de vida de Jeremías, que ya tendremos oportunidad de conversar en mucho más detalle, ¿no? Pero Jeremías vendría a ser una prefigura de Jesús mismo. ¿Y cómo es lo del arrebatamiento? O sea, ¿cómo uno lo interpreta eso? No, interpretarlo nosotros católicos, Claro, llevarlo, no. es algo que pertenece a la, yo diría incluso mitología judía, ¿no? Ya, Pero interpretarlo de otra manera, ya, ya. no, difícil, imposible. Ujú. Pero entonces, en la cabeza de un judío que tiene claro, porque así lo cree, que Elías fue arrebatado Ajá. y Elías regresa. Y regresa en Juan y regresa en Jesús. Pero más que eso, si quieren se puede buscar, pero es como buscar la quinta pata al gato, ¿no? De verdad. Por eso es que le ponen, dicen la quinta copa a los judíos por la espera de Elías, ¿no? Cuando Claro, celebran, ahí le ponen esa. Ajá. Por pero eso es la, ellos, no nosotros, ¿no? sí, Y ellos, en ajá. todo caso, claro, en todo caso, nosotros, cuando esperamos la segunda venida de Jesús, podríamos estar semejando a esa espera de Elías de parte de los judíos. Pero les digo, es entrar a tierras
a terrenos pantanosos, complicados por gusto, Y ¿no? por eso no quería, decía por si acaso, por si acaso. Augusto está levantando la mano, a ver, adelante, Augusto. Sí, justo lo que mencionaba la hermana Katia, a mí también me pasó que una tía me porfiaba, que está metido en esto de la nueva era y porfiaba que la reencarnación, que los católicos la han sacado porque Elías, que dice que se van a encarnar, eso, y no le supo cómo responderle y de ahí me acuerdo, pero si Elías nunca murió. Se supone que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Es una especie de asunción, junto con, creo que hubo otro, ¿no? El hermano me parece que era de Abel, que lo paró, ay, no me acuerdo. Eran dos personajes que fueron, que tuvieron la misma situación que se dice que, y lo menciona, y lo menciona en el Nuevo Enoc, Testamento. creo. Enoch, sí, exacto. Entonces, dos personajes que nunca se dice que murieron y que se supone que fueron como asuntos, ¿no? Al cielo, como algo así parecido a lo que pasó a la Virgen María, digamos. Y entonces, dado que no murieron, no pudieron ser reencarnados, ¿no? No les supe cómo responder en ese momento, pero bueno, me hizo acordar. Sí, Gracias, Augusto, sí, buen punto. sí, Un sí, poco no, de de verdad. Pero es un tema delicadazo, ¿ah? O sea, en pretender explicar en términos de nosotros católicos eso, ya es un poco difícil. Pero igual ténganlo, busquen, curioseen, lean. Todo este conocimiento es bienvenido, ¿no? Manuel Pablo, Guillermo, adelante. no puede ser que el autor sagrado está relatando una visión que ha tenido, porque eso de que el carro de fuego y que se eleva, yo no he leído el texto, ¿no? Pero pienso que puede ser una visión que el autor ha tenido y la refiere en su texto. Sí, esto se cuenta en el libro de Reyes, cuando hablan de Elías y su discípulo Eliseo. Ahí está tal y cual, ¿ah? Y no habla mucho más que eso. No explica casi nada más. Simplemente es un acto mágico. Aparece el carro, se lleva a Elías. Elías deja su manto. Eliseo toma el manto y con el manto recibe todo el espíritu de Elías, ¿no? Hasta ahí la narración, no hay más. Ahora, sobre eso ya todo desarrollo es a lo creativos que somos las personas, ¿no? Miren entonces, hermanos, avancemos, pero todo lo que ha salido de una pericopa. Y esta también, esta es fuerte. Ponte detrás de mí, Satanás. Los que recuerdan la Biblia, esas son palabras de Jesús a Pedro. Miren, Jesús acaba de decirle a Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del reino. Acaba de decírselo y miren lo que pasa ahora. A ver, ¿quién puede leer? Desde levanta. aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará.
¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Gracias, Guillermo. Otra vez una perícopa densa. Y tiene dos partes, como son los dos párrafos. Aunque se relacionan mucho, ¿no? A ver, nos quedamos en la primera. Les decía yo en la introducción. Jesús acaba de decirle a Pedro que es la piedra sobre la que edificará la iglesia. Jesús acaba de encargarle las llaves del reino. Y ahora le dice, retírate, ve detrás de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó, hermanos? ¿Qué vemos aquí? Las palabras de Jesús son durísimas. ¿Pero por qué, no? ¿Sí, Guillermo? Sí. Yo creo que aquí se revela toda la humanidad de Pedro. De la lectura de este primer párrafo, yo deduzco que Pedro no sabía cuál iba a ser el destino de Jesús. Él pensaría que Jesús iba a estar mucho tiempo con ellos. Cuando hace la declaración de Cesarea de Filipo, creo que es una inspiración divina, porque Jesús se lo dice incluso, ¿no? Pero aquí como hombre y muy humano que era y muy sencillo además, lo escucha a Jesús decir qué cosa es lo que le va a pasar y le dice, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. O sea, agarrándose con uñas y dientes a la tierra, a lo netamente humano, ¿no? Claro. Y por eso es la reacción con unas palabras, como tú mismo dices, tan duras de parte de Jesús, ¿no? Claro, Porque excelente, Guillermo. Excelente, porque mira, siguiendo tu línea, cuando Pedro dice, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá, te pido que tú mismo nos digas, Pedro se está interponiendo ¿en qué? En el plan de Dios. Sí, claro, Está obviamente. clarísimo. El afirmar eso no sucederá es como si él supiera que eso no va a pasar, que está convencido de Claro, que así va a entonces ser. hay un plan de Dios y Pedro se interpone. Y por eso las palabras duras de Jesús. Retírate. Pero no le dice anda, vete. Sino ve detrás de mí. Y lo califica Satanás. Claro, Satanás para nosotros es un horror, pero para ellos no tanto. La figura de Satanás, ¿cuál es? Tentador, ¿no? No me tientes. Les digo, hay que poner las palabras en su contexto y en la época. En nuestra Biblia, Satanás no es el personaje tan horrible que tenemos hoy. Ya era horrible, pero no tanto. Ese diablito con color rojo, con cachos, cola, trinche y fuego, esa figura no existe en esa época. Entonces Satanás es el tentador. Retírate, tentador. Te estás interponiendo en el plan de salvación, en el plan de Dios. A ver, Manolo, sí, adelante. Manolo, entonces Pedro estaba yendo en contra del Espíritu Santo.
Claro. Excelente, Tita. Y, ¿Pero por y qué quien razón? va, ¿Por qué razón? Porque todavía el Espíritu no, Santo no está en Pedro. claro, Por eso cuando Guillermo ha dicho muy bien hace un minuto, Pedro era una persona sencilla, de gran corazón, medio obstinado, pero sencillo y simple. La transformación posterior de Pedro es cuando el Espíritu Santo entra en él. Entonces mira cómo todo se va explicando, ¿no? no ha Manuel, habido maduración todavía ¿no? No ha habido maduración en el espíritu de Pedro. Claro, No ha habido el contacto, ¿no? Con el sí, Espíritu Santo. Entonces, por eso también, entonces, Manolo, el Señor nos dice, quien niegue el pecado que no se va a perdonar es contra el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el que no se va a perdonar. claro. Pero, bueno, quién sabe qué tanto, ¿no? Pero eso es lo que el Señor nos dice en la Biblia, ¿no? El pecado No, que no, no se pero va a perdonar. recuerda porque eso lo conversamos Claro, y me interesa siempre que quede claro. ¿Cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Es el pecado del Espíritu Santo, pero ¿cuál es ese? ¿Qué pecado es contra el Espíritu Santo tan grave? El Señor que todo lo perdona. Hay un no pecado, hay un el pecado no, que no perdona. el no Negarle la reconocer posibilidad. el amor de Dios, ¿no? Claro, el cerrarte. Mira, es como que tú tienes, cada uno de nosotros, mujeres y hombres, somos libres como esencia. Y nosotros Ujú. en el ejercicio de nuestra libertad tenemos el derecho de abrir o cerrar la puerta del corazón. Claro. Y tú cierras la puerta de tu corazón, ¿no? Tú dejas fuera a Dios, dejas fuera al Señor, lo dejas fuera de tu vida. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y no te salvas, Manolo. No, Y no llegas al cielo. pero yo lo repito porque me da cierto temor que todavía algunos de los hermanos que nos escuchan en estas reuniones, todavía tengo otras interpretaciones. No, el Espíritu Santo no, el pecado contra el Espíritu Santo es tal o cual, o hablar mal, o... No, 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 así de simple y de claro. El pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que el Señor no perdona, pero ¿cómo lo va a perdonar si no lo estás dejando actuar? O sea, finalmente quiere decir, el Señor no te castiga, tú te castigas. En el ejercicio de tu libertad, tú escoges y escoges mal. Y tú te autoexcluyes por tu propia voluntad. Entonces, todavía en ese momento, regresando a la perícopa, Pedro no ha recibido el Espíritu Santo, pero sigue Jesús con todo el entusiasmo, con todos los méritos que tiene y con las limitaciones que vamos conociendo. Y en ese momento, sin darse cuenta, sin hacerlo conscientemente, pero se pone en una interferencia horrible en el plan de la salvación. Manuel Pablo, aquí, como dijo Guillermo, Pedro vemos que está aflorando su lado humano, pero también aquí cuando le dice Dios no lo permite, Señor, eso no sucederá, él también es porque en su idea tiene al Mesías esperado que tenía el judío. Es el Mesías triunfante que va a venir, por eso decía, no, Dios Claro, no lo permita porque tú vas a triunfar, en otras palabras. O sea, no, no, por eso es que le dice sí, eso. Katia. Sí, y además muy humano. Como tú, Claro, para un ser querido, tienes una persona en tu familia como tus hijos, ¿no? Que los quieres tanto y dices, Dios no lo permita. Eso no sucederá, ¿no? Es en tu amor tan humano. Sí, es clarísimo, ¿no? Augusto está levantando la mano, a ver, Augusto y luego Guillermo, ¿sí? Que estaban comentando sobre esto de que Pedro no había recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces mucho juzgamos
fuertemente a los apóstoles, ¿no? Especialmente al Pedro, pero ¿cómo? Si teniendo a Jesús ahí con él y van a hacer y no los reconocen y es porque justamente en este momento los apóstoles no entendían las cosas como quizás nosotros lo entendemos porque no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y hoy, justamente hoy día, en el Evangelio de hoy día, se habla de eso. Jesús le dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. Y mediante él, pues ya iban a comprender muchas cosas que quizás no comprendían. Entonces no hay que juzgar tan gravemente a Pedro que pensaba humanamente, ¿no? No quería que muriera su maestro. Entonces, por eso le dice, retírate, ven detrás de mí, Satanás, porque está pensando como el mundo. El mundo, claro, ¿no? Lo veía mal que muriera, pero ese era el plan, como decía Manuel, el plan de Dios, ¿no? Bien, bien, Guillermo. bien dicho. Fíjate, yo creo que lo que debemos hacer es leer con mucha atención el texto que estamos escuchando y analizando, ¿no? Aquí dice bien claro, Pedro lo lleva aparte y lo reprende, ¿no? Y todo lo que le dice, ¿no? Entonces, Jesús se vuelve y le dice claramente las palabras tan duras que le dice, ¿no? Le dice, tú eres para mí un obstáculo, porque como decía Manuel, es un obstáculo en el plan de Dios. Y a continuación sigue diciendo Jesús, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces ahí le está diciendo claramente, y si Jesús es duro, no es que nosotros seamos duros en enjuiciar a Pedro, sino que solamente estamos analizando lo que dice el texto, ¿no? En cuanto a lo que dijo la señora sobre que Pedro no tenía el Espíritu Santo viene después que Jesús asciende al cielo, ¿no? En este momento Jesús está con los discípulos lo tienen a él al lado, lo tienen a Dios Hijo al lado, pero la acción de Pedro y las palabras de Pedro que provocan una reacción tan fuerte de parte del Señor Jesús es precisamente porque se está haciendo un obstáculo contra el plan del Padre, que el Hijo lo conoce muy bien. Y todo esto yo creo que lo deducimos de una lectura atenta y reflexiva sobre el texto, porque es todo lo que tenemos, ¿no? Bien dicho, sí. Bien dicho, Guillermo, y yo complemento con un poco lo que han venido diciendo todos, entender esto dentro de lo que es el proceso de revelación del propio Jesús. Así como hemos dicho y repetido, que nuestra Biblia entera es el proceso y recoge el proceso de revelación de Dios al hombre, en particular el acontecimiento Jesucristo nos presenta a un Jesús en un proceso de darse a conocer también. Y eso no ocurre en un instante, no ocurre al inicio. Y Jesús dice, yo soy Dios y he venido para esto. No, se va dando a conocer, se va revelando de a poquitos. Y esto hay que leerlo en ese contexto. Y detrás de las palabras tan duras que nos chocan, es que nos deben llevar a pensar y entender cómo Pedro, como bien dicen ustedes, está dentro de el proceso de conocer a Jesús, que no ha terminado. Y que va a terminar cuando Pedro reciba el Espíritu Santo. Acá estamos en el proceso de. Pedro le acaba de decir, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Inmediatamente después se interpone en su camino de salvación. Tú dirías, oye, este hombre está confundido, ¿no? Pero claro, está en medio de este proceso de revelación del propio Jesús. Repito, Jesús se va dando a conocer. Y por eso dice, en varios momentos, y lo leímos en la película anterior, cuando dice,
De esto no digan nada a nadie. No ha llegado mi hora. ¿Se dan cuenta cómo se inserta dentro de lo mismo? O sea, nada está suelto, hermanos. Tiene una armonía que de verdad uno diría maravillosa, pero es que es divina. La Biblia es un texto divino. La construcción es perfecta. Pero hay que leerla entre líneas para darnos cuenta de esos detalles. No hay más, ¿no? Tú te das cuenta de esto y lo demás ya, el espíritu ya entra ahí y te usa como tocar la guitarra o el violín, ¿no? Entonces tú vas a sentir esto mucho más que solamente con tu mente. Pero es esto. Así como Dios se da a conocer a lo largo de la Biblia, Jesús se da a conocer a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo del Evangelio. Y lo vamos viendo. Miren, incluso María, leímos, no lo hemos leído todavía, o sí, no recuerdo. Pero María, cuando Jesús tiene 12 años y se pierde en el templo, María y José se dan cuenta que no está en la caravana, regresan a buscarlo y lo ven sentado con los ancianos de Israel en el templo discutiendo. María se acerca y le dice, hijo, ¿cómo los has hecho esto? No sabes lo preocupados que hemos estado tu padre y yo. Y Jesús le contesta de una manera tan categórica. Es que no sabes, estoy cumpliendo los mandatos de mi padre. Obviamente, no refiriéndose a José. ¿Y qué añade Lucas en este caso? Añade, y María no entendió qué quería decir Jesús con esto, pero se fue calladita, como siempre la vida de nuestra madre, calladita. No lo entendió y se lo guardó y se fue. Ahora, ¿cómo lo sabe Lucas? Es la hermosa historia de ese evangelio. Es que Lucas entrevistó a María en profundidad. Y María le contó a Lucas lo que nunca le había contado a nadie. Y tantas cosas que María guardaba en su corazón. Bueno, María es toda una explicación aparte, ¿no? En una actitud maravillosa de mujer llena de virtudes, pero con una de ellas, en especial el silencio. No es nada aspaventosa, ¿no? Vemos en María una mujer que se jamonea. Mira, yo soy la madre de Jesús, escúchenme. Nunca, 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 no dice nada. Y todo se lo guarda. Y la única, y si ustedes revisan, lo vamos a ver en los evangelios que nos faltan, pero la única vez en los 4 testimonios del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la única vez que María abre la boca es para decir, hagan lo que Él les diga. Esa es la única orden. Miren, qué valioso, ¿no? O sea, esta maravillosa mujer, nuestra Madre del Cielo, abre la boca una sola vez. ¿Y qué dice esa vez? Hagan todo lo que Él les diga. Punto, nada más. Una maravilla es María. Pero bueno, no nos distraigamos. No nos distraigamos, aunque merece toda nuestra atención. Es nuestra Madre del Cielo, Madre de Jesús, Madre de Dios. Pero miren, cómo todo se relaciona, ¿no? Y miren, al final, para no pasar la diapositiva o la página, miren, termina diciendo Jesús, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Eso merece un pequeño comentario, por lo menos.
¿Quién se atreve a compartir una reflexión? Manolo, ese es punto por el cual cuando eh, Pablo llega a una ciudad y encuentra que mucha gente no quería, ya había empezado a vender sus bienes, había empezado a vender sus cosas, ya ni trabajaban, es porque pensaban que el Señor ya venía, mejor dicho, pensaban que ya estaba aquí la parucía, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer las cosas? ¿Para qué me voy a preocupar si ya estamos con el Señor acá, ¿no? Claro. Ya llega, ya llega. Entonces, eso es Bien. lo que Pablo juzga a la gente de esta comunidad. De esa ciudad. Sí, ¿sabes qué? Oh, Te hago recordar, esa ciudad es Tesalónica. Tesalónica. Tesalónica, en Grecia, sí. Sí, y Entonces, los es que juzga y exacto. les dice, ¿no? Que no es eso, ¿no? Y Hay Pablo que seguir. añade una frase que es fuertísima. Sí, Y Pablo sí, dice, el que no quiera trabajar, que no que coma. no coma, claro, que no Eso lo coma. dice Pablo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús están en esta idea de que ya viene. Uy, si ya viene el Señor, ya no trabajo, pues. Me voy a preocupar de pagar mis deudas, de pagar mi hipoteca, de que me embarguen. Hagan lo que quieran, si ya no hay tiempo. Y lo poco que queda, yo me preparo espiritualmente y me preparo con mi familia y oriento a los míos para ese momento inminente, ¿no? Que sería ese juicio inminente. Entonces, no solamente yo, sino a mis seres queridos que de repente están perdidos en el espacio, y entonces me pongo a catequizar, a explicarles, a acercarlos al Señor, a enseñarles a orar, en fin, ¿no? A Ma- convertirlos. Entonces, Manol, está muy bien lo mm, que dices. O sea, lo sí, que yo quería era hacerles ver esto, entonces, en esta frase de Mateo, está presente eso mismo. ¿Qué quiere decir, hermanos? También lo dejo ahí, porque no nos debemos endulzar tanto, pero es que está clarísima esta idea de lo que se conoce cuando estudiamos teología cristiana, la parucía cercana. Parucía es el término que significa el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesús, la parucía. Parucía. Entonces, el concepto de parucía cercana es que Jesús va a regresar en nuestro tiempo de vida. No de todos, algunos fallecerán. Y por eso es que en Tesalónica le preguntan, Señor, ¿y los que ya han muerto, antes de que tú regreses, cómo va a ser? Bien interesante, pero luego la iglesia, y ante la evidencia de que pasan los años y las décadas y los siglos, y Jesús no regresa, entonces ya se establece un concepto diferente, alternativo, que es el de una parucía lejana. ¿Ok? Pero aquí está clarísimo esto de la parucía cercana. Algunos de los presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando regrese. ¿Qué tal mirada, no? Interesante. Bueno, adelante, adelante, hermanos. Manuel Pablo, y no se refiere a que, según la promesa de Jesús, todo aquel que cree y vive en mí no morirá para siempre. Porque él aquí habla claramente cuando venga en su reino, dice el Hijo del Hombre, la parucía, cuando la segunda venida. Y cuando dice no morirán antes de ver al Hijo del Hombre, todos los que creemos vamos a morir en algún momento porque somos mortales, pero vamos a ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino, porque también está ofrecido eso. Claro. Sí. Sí, claro. Es así. Pero de todas maneras tiene que suceder
que en la segunda venida de Jesús van a haber seres humanos vivos y otros fallecidos, miles y miles y millones. Entonces, en este momento hay una expectativa, y es que Jesús va a venir en esa segunda venida encontrando vivos a la mayoría. Algo que la iglesia posteriormente va a elaborar mejor. Pero acá en Mateo está. Y lo vamos a ver a cada rato. ¿Ah? Es bien común verlo en el primer cristianismo. Les decía, el concepto se llama parusía cercana. Y contra ella la parusía lejana, que es un poco la posición en la que estamos hoy. Estamos en el siglo XXI y no se ha producido todavía el segundo y definitivo retorno de Jesús, ¿no? Pero miren entonces, hermanos, igual que en la diapositiva anterior, cuánto hay que sacarle a un texto. Impresionante, ¿no? Y eso lo leemos ni nos damos cuenta a veces. ¿Sí, Katia? Esta partecita que dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esto es claro, o sea, renunciar a sí mismo significa, y que donde dice cargarla con su cruz, es ser consecuente con el seguimiento a Cristo. Es decir, yo tengo que si lo sigo, yo aprendo, por ejemplo, no sé, pues cuando uno pide estoy en el trabajo y me piden que haga algo malo, no, porque yo no voy a ser consecuente con el Señor, eso es cargar mi cruz, porque estoy siendo consecuente con ese seguimiento, ¿no es cierto? Después es renunciar a mí mismo, porque puedo también decir, pucha, puedo perder el trabajo, ¿no? Si yo digo que no, pero no, pero tengo que ser consecuente pues con lo que nos pide el Señor. Claro, mira que, y tú estás poniendo un ejemplo valioso actual, ¿no? Pero en general, yo les pido que piensen. Esa frase que hemos marcado en amarillo, miren que la estábamos pasando por alto, ¿ah? Entretenidos con tantas cosas, yo iba a pasar y se me había chispoteado el cerebro, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Entonces la pregunta que queda aquí, hermanos, y que es fundamental, así, grandazo, grandazo. ¿Qué significa para un cristiano renunciar a sí mismo? Una pregunta parece bien tonta, pero central. Renunciar a nuestro egoísmo, Manuel Pablo. Sí, a ver, adelante. Sí, dale, Guillermo. Katia, si tú puedes manejar el diálogo. Renunciar a sí mismo es negarse a hacer todo lo que uno quiere hacer solo pensando en uno mismo nada más. El seguimiento de Cristo exige sacrificios, constancia, fe y esperanza. Entonces, para ir detrás de Él, hay que despojarnos de todo del egoísmo que tenemos todos los seres humanos. Y cargar con la cruz es algo que todos sabemos perfectamente cuál es la cruz que cargamos cada uno, porque cada uno tiene una cruz. Entonces, cuando el Señor dice que si queremos seguirlo tenemos que renunciar a nosotros mismos, nos dice que debemos cargar esa cruz con amor, renunciando a la comodidad que pretendemos o que pensamos que nos corresponde. Y solamente así podremos ser seguidores de Él. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Y Mano, Augusto, Violeta, primero Augusto y luego tú, ¿te parece?
¿Yo primera o Augusto primero? Augusto levantó la mano antes. Ya, ¿O tú? perfecto, Ok, perfecto. gracias. ¿Gusto? Yo creo, bueno, es renunciar a nuestra voluntad y asemejarla más a la voluntad de Dios, ¿no? Llevando nuestra cruz, que es, como decía Katia, las situaciones que te toca vivir, pero también enfermedades, problemas o incluso aflicciones que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga tendencia a la ira, ya tiene que controlar ese carácter, ¿no? Como Jesús lo hubiera controlado, como si lo hubiera tenido, ¿no? Tiene una persona que tiene tendencia al alcohol, tiene que restringirse de esa tendencia y llevarle esa cruz. Y ¿qué hubiera hecho Jesús? Esa pregunta que hacía Madre Teresa siempre, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Jesús en este caso? ¿Sabes? Es una pregunta básica, ¿no? Para saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué hubiera hecho Jesús en este caso? Entonces, siempre adaptar nuestras situaciones en la vida a la voluntad de Dios. Excelente. ¿Y Gracias. Violeta? Sí, Katia. Cargar la cruz lo entiendo yo como, primero que debo tener fe. Si yo no tengo fe en el Señor y creo en Él, pues no podré cargar la cruz. Una vez escuché, creo que de ti lo escuché, Manolo, aunque sea una astilla, ¿no? Todo tiene un peso, ¿no? Y mi astilla no es igual a la astilla de otra persona, ¿no? Cada uno tiene que cargarla. Pero el cargar y el aceptar la voluntad de Dios, que es esa, ¿no? Debo creer en Él, si no, nunca voy a poder confiar, no, nunca voy a poder saber que a pesar de la incomodidad, el sufrimiento, todo lo que pueda venir con ello, tiene que tener un final, una meta, y todo ello me permite caminar con mi fe, ¿no? La fe creo yo que es lo que nos da, uno de los elementos que nos da fortaleza, ¿no? Si no hay fe, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Se nos haría inmensamente pesada y fracasaríamos en el intento. Bien, Tita, gracias, muy lindo. Miren, hermanos, y justo nos gana la hora. Y es que el Señor interviene y nos ayuda. ¿Por qué? Porque ya queda en bandeja. Tenemos una tareita. Eso te iba a decir, tarea, Manuel. Claro, tenemos una tareita para el próximo martes. Y es una pregunta. Y por favor, Katia, nos haces acordar a todos en esos recuadros bonitos, ¿no? ¿Qué implica para mí como cristiano renunciar a mí mismo? No hagamos una respuesta genérica, teórica, sino personal. No les pido que se confiesen, pero una reflexión que salga del corazón. ¿Qué implica para mí y para ti, hermano, hermana, renunciar a ti mismo? Es una preguntaza. Han contestado Guillermo, Augusto, Tita, pero piensen todos, acá estamos más que esos tres hermanos. Hagamos el ejercicio. Y les pido cómo, agarren una hojita de papel y escriban, aunque sea 3 líneas. 3, 4 líneas, no tienen que hacer una composición ni una tesis, no. Pero una idea escrita. Parece mentira, el esfuerzo de escribir algo es diferente. Entonces, a ver, escribe. Si quieres, más fácil en tu computadora, ¿no? Una ideita. ¿Qué implica renunciar a mí mismo? A mí mismo. ¿Qué debo renunciar? ¿A qué debo renunciar? Ya los hermanos que han participado nos han dado pistas. Pero por favor, cada uno haga su esfuerzo de responder. Y el próximo martes empezamos ahí. Hoy día hemos terminado el capítulo 16.
Entonces, en la próxima reunión, empezamos el capítulo 17 y marco aquí donde nos estamos quedando. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Miren, qué belleza. Qué belleza. Una voz del cielo, Dios Padre, que nos dice, escuchen a mi Hijo, escuchen a Jesús. Y otra vez yo, cargoso como soy, ¿cómo podemos escuchar a Jesús? Yo conozco una sola forma. Claro, a través de la oración me dirán. Pero cuando, como decía el gran Ambrosio, San Ambrosio decía, cuando yo oro, le hablo a Dios. Pero cuando yo leo la Biblia, escucho a Dios. Entonces, si yo quiero cumplir ese mandato del Señor, escuchen a mi Hijo, el camino que queda es uno y solo uno. ¿Quieres escuchar a Jesús? Lee el Evangelio. Lo demás es puro cuento. Escúchalo, lee el Evangelio. Entonces, oye, ¿cómo? Escuchar es diferente que leer. No, pensemos en esas palabras tan sabias de San Ambrosio en el año 400. Cuando yo oro, le hablo al Señor, pero cuando yo leo la Biblia, yo lo escucho. Entonces lo aplico acá y lo aplico como motivación general a nuestras reuniones de todos los martes y algunos que estamos los jueves. Hacemos el tremendo ejercicio en nuestra pequeña comunidad de escuchar a Jesús, de escuchar a Dios. Bueno, entonces aquí nos quedamos, hermanos, pero igual voy a cerrar la presentación y si quieren dar algunos comentarios finales, tenemos unos minutitos. Lectio Divina, Manuel Pablo. Claro. No, pensé que estaba levantando la mano, me confundí. ¿Alguien más desea participar? La tareita nos ha dejado Manuel, está para meditarlo, pensarlo. Un ejercicio, Manuel, para poder escribirlo. Ajá. Claro, pocas líneas, ¿no? No tienen no tienen que hacer una composición que no tenemos costumbre, pero sí algunas líneas propias, porque de verdad que estamos muy en la actitud pasiva. A ver, como me dice mi esposa, ¿no? Que, bueno, ella no se conecta porque conversamos todos los días hace años, pero ella me dice, me encanta que me cuentes. Y yo le digo, oye, eso es solamente el comienzo, ¿no? A mí me encantaría mucho más escucharte a ti. Como cuando a Jesús le dice a esta mujer, bendito los senos que te amamantaron, el vientre que te portó y te trajo al mundo. Y Jesús le contesta, no, más bien digo yo, benditos los que escuchan la voz de Dios y la siguen, ¿no? Y la cumplen. Entonces, yo digo, yo hago mi esfuerzo que soy hablador, pero no me contenta eso. Lo que me encanta es escucharlos a ustedes. Por eso agradezco especialmente a algunos que ya vamos conociendo que participan más y invitamos a todos, ¿no? Invitamos a todos. Todos somos, por eso estamos dedicando nuestro tiempo, todos somos enamorados de Jesús. Todos somos seguidores de Jesús. Y todos tenemos que tener algo que decir. No solamente algunos, no todos. Pero entiendo, algunos se sienten un poco cortos. Uno yo no sé tanto como el otro. Pero eso hay que vencerlo. Hay que vencerlo como Katia nos recuerda siempre. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a hablar de Jesús. A dar testimonio de Jesús. A ser testigos suyos. El testigo no solamente es el que pone oreja. El testigo pone la lengua también.
Qué bacán, yo digo, yo soy profeta. Qué lindo, hermana, ¿por qué? Porque escucho. No, pues, no, profeta habla, da testimonio y se la juega. Y entonces a la hora que tú hablas, te vas a dar cuenta de que te falta argumento. Pucha, que tengo que estudiar más. El único momento, ¿eh? Tú dices, no, yo ya entiendo la Biblia. Ah, hermanita, ya entiendes la Biblia. A ver, yo quiero escucharte, que tú me expliques de una manera sencilla. Una pregunta, perdón, ¿qué es la Biblia? No, yo sé, pero no me preguntes. No, pues, a ver, explícame desde ahí. Una pregunta tan simple. ¿Cómo explicas tú qué es la Biblia a alguien que te lo pregunte? No, es que yo estoy acostumbrado a escuchar, no a hablar. Es que para ser testigos hay que hablar. Escuchar es una maravilla, ¿no? Y decían los sabios desde la antigüedad, el Señor nos creó con 2 orejas y una boca. Eso quiere decir que hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Una linda frase, ¿no? Pero tenemos que hablar. Y hermanos, les digo por experiencia, recién a la hora que ustedes traten de explicar, se van a sentir en pellejo propio, no en un examen que les tomé o que alguien les tomó. Ustedes van a sentir su nivel de dominio en el tema y se van a dar cuenta si están o no listos para dar testimonio, que es nuestro mandato. María nos dio un gran mandato. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús nos dio un gran mandato al final de su vida, ya resucitado, ¿no? Y es, vayan y den testimonio de mí. Y dar testimonio es escuchar. Escucho a todos los curas que hablan y graban en YouTube. Por ahí tengo mi grupo de los martes y a veces los jueves. Escucho, las orejas me van a crecer. ¿Pero puedo explicar? Ese es el reto. Por eso les digo, no con ánimo de cargosear, ¿no? Pero sí tomemos conciencia de lo importante. Entonces aquí hay una tareita que es una tareita bien importante, ¿no? ¿Qué implica la pregunta que hemos hecho, ¿no? ¿Qué implica renunciar a mí mismo? A ver, piénsenlo. Es una pregunta que tranquilamente te la puede hacer un hijo, un sobrino, un ahijado, un pariente, una persona de tu edad, e incluso la persona mayor que tú. Hermano, ¿tú eres cristiano? A ver, explícame esto. Acá veo en Mateo, mira qué interesante. Nos pide que renunciemos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Escucha, entonces, ensayemos una propia respuesta, ¿no? Y así hay varias respuestas en temas delicaditos que tenemos que tener. Y lo más claras posibles, ¿no? Entonces empezamos el próximo martes haciendo el ejercicio de escuchar algunas respuestas de ustedes. Seguro, pero que como que 2 y 2 es 4, que las personas que acostumbramos a que intervengan van a responder, pero yo quisiera que por lo menos 2 o 3 de los que no hablan también lean su hojita. Miren, no les pido que hablen de inspiración, no, lean su hojita. Será 1 minuto, pero vale la pena que nos escuchemos. Vamos venciendo ese pánico escénico, ¿no? Es como la persona que no está acostumbrada y sube al escenario y se queda paralizado. ¿Y ahora qué hago, no? Hay que vencer eso, y la única forma de vencerlo es practicando. Bueno, hermanos, yo les agradezco, no sé, Katia, si alguien quisiera complementar. Guillermo está levantando la mano para decirles que también es mejor practicar acá. Estamos en familia, somos hermanos en Cristo y vamos a poder escribir, meditar. Nadie nos está juzgando, todos estamos compartiendo. El Espíritu Santo habla a través de cada uno de nosotros. Es así. Guillermo, a ver, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia.
Yo lo que quería decir un par de cositas. Primero, que a Manuel Pablo, que de ninguna manera eres cargoso, ni mucho menos. Tú tienes un celo apostólico, caramba, que yo sé que el Señor Jesús lo debe reconocer tremendamente. Y ese celo apostólico tuyo nos enriquece a todos nosotros. Somos una pequeña comunidad, como ha dicho Katia. Ya llevamos, a ver, esta es la reunión 18, la de hoy día, solamente del Evangelio de Mateo, fuera de todas las del Evangelio de Marcos y fuera de las 4 semanas de la introducción a la Biblia, ¿no? Yo estoy en esta pequeña comunidad desde agosto del año pasado. Ya me faltan 3 meses escasos para cumplir un año. Nos conocemos de fisonomía porque nos vemos en el Zoom, ¿no? Tengamos esa confianza. Y lo que quería sugerir, este es el segundo punto que quería hacer presente, para atender la tarea que con celo legítimo apostólico nos deja Manuel Pablo para la próxima semana. Yo les aconsejo, y lo digo por experiencia personal, hacer un examen de conciencia para saber qué cosa es renunciar a nosotros mismos. La única manera de saberlo, creo yo, es esa. Y no tengamos temor, ni vergüenza, ni nada, porque aquí no nos van a poner una nota, ni nos van a dar un premio, ni nos van a castigar. Como dijo Manuel Pablo, empecemos a perder. Yo he sido una persona muy tímida toda mi vida, pero en algún momento, en el año 1965, participé en un cursillo de cristiandad en Trujillo y eso me cambió la vida. Después fui dirigente, rollista, hasta rector de cursillos para jóvenes. Y a un cursillo de adultos asistió un compañero de trabajo del banco. Y le comentaba a un amigo ese, yo lo conozco a él del banco, pero en el banco no es así como acá. Efectivamente, la vida, Jesús, el Señor Jesús no cambia. Yo creo que ese es algo que no se puede negar. Gracias. Gracias, Gracias, Daniel. Guillermo. Gracias. Bueno, creo que ya va siendo. Seti también creo que había. ¿Seti había levantado su mano? ¿Seti estaba aplaudido o sí levantaste la mano, Seti? Sí, sí levanté la mano, pero dije de repente contra el tiempo, ¿no? Y No te vi, discúlpame. sí, no te preocupes, Katy. La tareita, y cuando dejó la tareita, inmediatamente me retomé yo a los temperamentos. Y cada temperamento tiene sus debilidades. Entonces ahí me analizaré yo cómo soy para poder salir de aquellos que son nocivos, ¿no? Que es una debilidad de cada ser humano, ¿no? Porque nacemos con nuestros temperamentos, ¿no? A eso me llevó inmediatamente, ¿sí? Entonces voy a analizar, a ver, mi temperamento, ¿no? Que tengo para poder dejarlo, deshacerme de ellos y poder seguir como tiene que ser a Jesús, despojándome de aquello, ¿no? Que me hace daño, ¿no? Porque Jesús no quiere que carguemos una tremenda cruz, no. Es tener la templanza, tener el dominio de sí mismo para llegar a la perfección, como los santos, ¿no? Los santos también fueron personas que tuvieron sus temperamentos, ¿no? Sin embargo, fueron tocados por el Espíritu Santo, fueron tocados, tuvieron un encuentro con el Señor y así fueron cambiando, transformándose, ¿no? Y llegar a ser santos. Es difícil, cuesta, pero ahí vamos, pues. ¿No? Y como, sobre todo que el Señor nos ha premiado acá, a mí al menos, con ustedes, porque buscaba siempre algo así. No me tomen lecciones, no me pongan notas, y iba yo terca, decía, ¿y acaso Jesús ponía nota? ¿Y acaso Jesús? No, Jesús proclamaba y volvía y se tenía que escuchar, ¿no? Entonces, eso es lo rico de este grupo y al cual yo estoy muy agradecida, ¿no? Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Seti. Solamente, gracias a Seti, y solamente les recuerdo,
lo que les pido es una reflexión, pero no una confesión, ¿ah? Por favor, Ya, sí, 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 no sí. confesión Ajá. horrible, decir yo tengo que cambiar en esto, en esto. Eso No, háblalo con tu sacerdote cuando te confiesas. claro, No, yo no les pido una confesión pública, no. Pero sí una reflexión. Creo que Seti ya claro, dio su respuesta. ajá, una debilidad. Ya la Una de... debilidad es una debilidad que podemos decirla, ¿no? Bueno, yo soy No, demasiado no, espontáneo. Ya, ni no, siquiera, ni ¿no? siquiera decir cuál. Sí, solamente la reflexión, ¿no? Ajá, claro, claro. Ajá. Gracias, Manuel Pablo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Kat. Bueno, redondeando ya sería, es como decir, ya no, como decía Pablo, ¿no, Manuel? Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Al final tenemos que llegar a eso. Bueno, siendo la hora que